explicaros un poco por qué estoy en Centroamérica. Yo llegué en el 95, yo trabajaba para una empresa que se llama Kenetec, que era un fabricante estadounidense de aerogeneradores y desarrollador de parques eólicos. Y lo que más, yo recuerdo las reuniones tempranas sobre si veníamos o no a Centroamérica, y en lo que más nos fijamos era cuándo soplaba el viento aquí. O sea, al principio nos sorprendió mucho los factores de planta. Metimos anemometría en algunas zonas y es que pensamos que había un error, ¿no? Porque factores de planta tan altos no habíamos visto, por lo menos nosotros. Y entonces empezamos a desarrollar el parque y ese iba a ser el primer parque, o fue el primer parque en Centroamérica, ¿no? En su historia. Y esto fue, estoy hablando de los 90, creo que como 1990 más o menos, fue cuando se empezó a pensar en venir a la región. Luego, ¿qué pasó? Que la empresa entra en muchos problemas económicos y finalmente entra en quiebra. Y entonces este parque, con la que yo soñaba, porque para mí era, primero me gusta mucho Latinoamérica y me gustaba mucho Costa Rica, me gustaba mucho el parque y era muy simbólico el parque, al ser el primero. Y habíamos hablado tanto del parque y usted sabe que uno va a conferencias, habla con ministros, con el gobierno y está hablando de las bondades de este proyecto y ahora no iba a ser una realidad por la quiebra. Y el fabricante tenía todas las llaves, era fabricante, EPCista, tenía todo el sistema de control, repuestos, iba a operar el parque. Y entonces a mí me tocó venir e intentar construirlo sin el fabricante, lo cual resultó ser bastante complicado, y construimos el parque, esto fue en el año 95, entró a operar en el 96, pero por ejemplo cuando lo echamos a andar no teníamos sistema de control. Miramos con binoculares y si se paraba algo, íbamos a ver cómo lo echamos a andar. Y un montón de problemas integrales. Por ejemplo, las aspas no sobrevivieron, o sea, en los primeros 2 años fallamos como 116 aspas, con grietas masivas, y entonces tuvimos que fabricar nuestras propias aspas, por ejemplo, y un montón de temas técnicos que no son típicos de un operador de parque. Sin embargo, ahí estamos operando el parque hasta el día de hoy. La disponibilidad está este año en 98, pero el promedio últimos 5 años anda por 97, que no está mal para una tecnología antigua de los años 80. Muchos habrán visto el parque, sé que muchos lo visitaron en su momento queriendo entrar en eólica y a muchos de vosotros los conozco por haber visitado el parque en aquellos años. Pero eso era todo lo que iba a decir, digamos, de mí, eso fue lo que nos trajo. Ahora, quería hablar un poco del sector y los primeros 7 años de eólica, o sea, de 95 a 2008 sería. En esos primeros 13 años se hicieron 70 megas en la región. Sí, el proyecto mío, PESA, se hizo Aeroenergía, Movasa y Tejón, esos 4. Y entonces no fue un comienzo muy grande, ¿no? Eso es como 5 megas al año. Y por 13 años, o sea, era realmente un calvario, costaba bastante. Y entonces, en esos años, muchos de los que estaban en el tema eólico trabajaban en políticas, había resistencia, ¿no? Por la intermitencia, la confiabilidad de los equipos, se sospechaba mucho de ella con buen motivo, tal vez en aquellos años. Y poquito a poco fue agarrando impulso, empezaron a aparecer algunos incentivos, se hablaba cada más del tema, mucha gente visitó el parque, el mío y los otros que se venían construyendo. Pero sí, definitivamente eran años de vacas flacas, ¿no? O sea, era muy difícil y solo en Costa Rica hubo parques eólicos. Paradójicamente, ¿no? Porque Costa Rica tiene mucha agua, es renovable. ¿No? Uno hubiera esperado tal vez un desarrollo en un país con más dependencia térmica. Luego, en los siguientes 7 años, del 2008 hasta hoy, entran 700 megas aproximadamente. Estoy redondeando números, pero entran 700 megas, que son $2.000 millones de inversión. Entonces sí, los últimos 7 años han sido años de mucho crecimiento, se han visto muchos parques y ha cambiado todo, toda la escena ha cambiado. Cuando yo empecé ni siquiera participamos en licitaciones, o sea, realmente se hacía una negociación directa para intentar
pues había que convencer a un montón de personas de que el parque tenía sentido macroeconómico y que los precios que andaban mucho más caros que hoy, ¿verdad?, aún tendrían sentido en el contexto del petróleo y el hecho de que soplaba en verano. Entonces, es impresionante para mí ver los últimos 7 años. La pregunta es qué viene a futuro también un poco, ¿verdad? Porque esta primera ola ha sido muy grande y han habido muchos cambios integrales en la región. También hay muchas lecciones aprendidas. O sea, yo les digo que el modelo financiero de PESA no valía el papel sobre el cual estaba escrito. O sea, había que coger eso y romperlo y tirarlo en la basura. Y el siguiente modelo y el siguiente, ¿no? Ha sido todo un aprendizaje de cuáles son las realidades versus el deseo, versus tu modelo financiero de poner parques eólicos en la región. Para empezar, eran muy caras. O sea, los primeros parques se consiguieron por encima de $3,000 el kilowatt, ¿no? O sea, parque bastante caro porque las constructoras pues no estaban muy cómodos tal vez en trabajar, y transporte, aduanas y un montón de temas que se desconocían. Quería hablaros en particular, porque no se puede hablar de todo, pero quería tocar un tema en particular que me parece interesante comentar, ya que hay inversionistas y veo cada vez más que personas quieren llegar a la región a invertir. Y yo quería hablar de la fuerte tendencia a la baja en los retornos para proyectos eólicos, que es algo que hemos estudiado, ¿no? Y sí es definitivamente algo que ha cambiado mucho. Para nosotros los retornos han bajado muchísimo de nuestros primeros proyectos, y creo que tenemos poco más de 1/3 de los proyectos que se han hecho de los megawatts en la región. Nuestros retornos han bajado muchísimo sobre el tiempo, y quiero explicarles las 2 razones principales por las que eso es así. Parte es obvia, hay mucho más competencia. O sea, antes a una licitación llegaban 2, ¿sabes?, personas, 2 grupos o 3, y uno quedaba descalificado, ¿verdad? Pero ahora ya en algunas licitaciones pueden llegar 50 o sea, pueden llegar mucha gente. Yo participé en una en Guatemala que creo que eran 65 oferentes o por ahí andaba los que llegaron. Entonces la competencia obviamente baja mucho los retornos. Definitivamente han bajado los costos, pero yo estoy hablando del retorno al inversionista. Pero hay otra cosa importante que quería tocar hoy, que es ¿qué ha pasado? Porque eso es el modelo financiero, pero ¿qué ocurre con el proyecto cuando ya es una realidad en la región? ¿Qué pasa entonces con tus retornos del proyecto? Y creo que es un tema que amerita hablarlo, porque estamos, digamos, entre familia, y creo que es un tema que hay que prestarle atención. Lo que hemos visto es que los incentivos, por ejemplo, que incentivan energía renovable, hay mucha fuga en esos incentivos. Es como un cubo que tiene huecos, ¿verdad? O sea, a la hora de hacerlos valer no es tan fácil. Yo tuve, por ejemplo, un caso reciente donde con los barcos en el puerto, con el equipo, no me quedó otra que pagar $6,5 millones de importación. ¿Y qué voy a hacer? Tengo el proyecto en construcción, están los barcos, pagamos como $500,000 de almacenaje, y habíamos trabajado como por 5 o 6 meses en hacer valer la exoneración de la importación del equipo. Y no es que siquiera hubiese un cambio de ley, ni mucho menos. Históricamente se habían hecho en este país, creo que 20 proyectos antes de esta, mira, que es de